Festividad de Santiago Apóstol. Hoy celebramos con alegría la solemnidad de Santiago Apóstol, uno de los primeros discípulos llamados por Jesús, hermano de Juan e hijo de Zebedeo. Fue testigo cercano de la vida y de la gloria del Señor, desde las orillas del lago de Galilea, el monte de la Transfiguración, hasta el huerto de los olivos, Áculo, hasta la pesca milagrosa. Siempre estaba Santiago allí. El Evangelio nos presenta una escena un poco desconcertante. La madre de Santiago y Juan, la que pide para sus hijos los primeros puestos en el reino. Jesús, con paciencia, con cariño, aprovecha ese momento para enseñar a todos cuál es el verdadero camino en su seguimiento. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. El reino de Dios no se construye con poder, sino con humildad y servicio. Santiago, que al principio pudo haber soñado con puestos de honor, aprendió esta lección en el camino. Fue transformado por la cercanía de Jesús, por su palabra y por el testimonio de su entrega. Años más tarde, en la primera lectura escuchamos cómo daría su vida por Cristo, convirtiéndose en el primer apóstol mártir. Su sangre, como la de Cristo, se convirtió en semilla de vida para la Iglesia. La segunda lectura nos recuerda que llevamos este tesoro en vasijas de barro. Santiago no era perfecto, como ninguno de nosotros, pero se dejó moldear por el Espíritu. Fidelidad incluso en medio de sus límites nos llevó a dar testimonio hasta el final. Esta celebración nos invita también a nosotros a revisar cómo vivimos nuestro seguimiento de Cristo. ¿Damos los primeros puestos, el reconocimiento, el prestigio, o nos dejamos transformar por el Evangelio dispuestos a servir sin esperar recompensa? Santiago no se quedó en las palabras, se puso en camino, caminó con Jesús, estuvo dispuesto a beber del cáliz que él bebió. Su vida es ejemplo de un discípulo valiente, generoso y perseverante. Hoy el Señor nos llama también a nosotros a seguirle con decisión. Tal vez no nos pida entregar la vida en el martirio, pero sí vivir cada día con espíritu de entrega, de servicio, de fe firme y de esperanza viva. Pidamos al Señor con la intercesión del apóstol Santiago y nos dé la fuerza para seguirle con fidelidad, ponernos en camino cada día, no tener miedo de vivir como discípulos suyos en medio del mundo. Y eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago. Haz que tu iglesia, reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su testimonio, y los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Esta oración parte de una convicción central en la espiritualidad apostólica. La sangre de un mártir, en este caso Santiago, consagra y fecunda la misión de la iglesia. La mención a los primeros trabajos resalta el inicio misionero de la iglesia, no solo para evangelizar Palestina, sino todo el mundo, atendiendo también al simbolismo. Santiago, como dice la tradición, que llegó a Finisterre, hasta el final del mundo, a Compostela, depila el doble auxilio de su patrocinio, intercesión permanente y de su testimonio, modelo de vida y martirio. La referencia explícita recalca la identidad eclesial unida a su patrono. Espiritualmente invita a vivir la fidelidad al Evangelio, no como una herencia cultural, sino como una adhesión permanente a Cristo, sostenida por la intercesión del mártir. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable. Aquí se vinculan directamente el sacrificio eucarístico, martirio de Santiago y el misterio pascual de Cristo. Expresión, bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, que nos remite al Evangelio de Lucas y a la carta a los Romanos. Nos habla del martirio cristiano y su participación sacramental en la Pascua. Santiago, como el primero de los apóstoles en beber de ese cáliz, es figura de seguimiento al final de Cristo. La oración subraya la purificación necesaria del corazón para ofrecer un sacrificio agradable a Dios, recordando que no basta con lo exterior. Desde el punto de vista espiritual se invita al oferente a dejarse configurar con Cristo y con su mártir en la oblación de toda la vida.
Porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo. Y el primero de los apóstoles bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos, y se dirá por toda la tierra, mientras tú, apóstol, alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti. El profeta es un himno a la vocación misionera y martirial de Santiago, cercano a Jesús, testigo predilecto, que proclama no un mensaje ético o político, sino el reino que viene por la muerte y resurrección del Señor. Se pone de relieve el nexo entre el martirio y la misión, y entre patrocinio eclesial y vitalidad de la fe. La fe no es simplemente una tradición, sino que se conserva viva gracias a la intercesión y al ejemplo de los santos. Espiritualmente se presenta a Santiago como compañero de peregrinación, motivo clave en la tradición compostelana, que guía a los fieles hacia el encuentro definitivo con Dios. Es una espiritualidad de camino y de fidelidad. Date gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta solemnidad de Santiago Apóstol, patrón de España. Te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. Esta oración es a la vez eucarística y suplicante. Desde una acción de gracias por el don sacramental recibido, se eleva una petición de protección permanente bajo la intercesión del apóstol. La mención explícita de Santiago como patrono fortalece la dimensión comunitaria y nacional de la fe. Desde un punto de vista espiritual se subraya que el alimento recibido en la Eucaristía no es un fin en sí mismo, sino una fuerza para vivir bajo la protección de los santos, para seguir caminando en fidelidad. La poderosa intercesión de Santiago se convierte en símbolo de fortaleza para una iglesia en misión.